El anciano estuvo a punto de perder a su familia. Tuvo una conversación crucial con su hijo que hizo lo imposible. Iván Petrovich se despertó temprano. Como cada mañana, su cuerpo se despertó antes de que el alba comenzara a desperezarse sobre el horizonte. Abrió los ojos y contuvo un poco la respiración para no perturbar la paz del silencio matinal. La habitación estaba aún en penumbra, y sólo los débiles rayos del sol, que apenas se abrían paso a través de las cortinas, insinuaban el comienzo de un nuevo día. En aquel momento Iván Petrovich sintió de nuevo el peso de la edad. Había cumplido 80 años, y aunque se sentía vigorizado, cada mañana le recordaba cuántos años habían pasado desde que estaba lleno de vigor y ambición. El viejo árbol de su jardín, frente a su ventana, le recordaba los días en que aún era joven y todo estaba por delante. Recordaba cómo, de joven, había enseñado diligentemente a los estudiantes en la universidad, cómo cada mañana empezaba con la sensación de que podía cambiar el mundo. Había sido profesor de filosofía, y sus clases habían atraído la atención incluso de aquellos estudiantes que parecían no estar interesados más que en sus propios problemas. A menudo le hacían preguntas, discutían con él y, aunque era un profesor estricto, muchos confesaron más tarde que sus lecciones fueron un hito importante en sus vidas. Se levantó tranquilamente de la cama y se acercó al espejo. No había rastro de cansancio en su rostro, y su pelo, que antaño había sido espeso y negro, estaba ahora ligeramente descolorido y gris. No estaba disgustado. Al fin y al cabo, la vejez era inevitable. Dicho esto, nunca se sintió viejo. Seguía tan activo como antes, lleno de pensamientos, a veces sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Se puso una camisa blanca como la nieve, abrochándola con cuidado hasta el último botón. Tras pensarlo un momento, eligió unos pantalones grises con flechas crujientes y sacudió un poco la cabeza, evaluando en el espejo su aspecto. Seguía estando orgulloso de sí mismo. Había conseguido mucho en su vida, y hoy, en su aniversario, quería sentirse a gusto como antaño. Era su día y quería que fuera como la seda. Nina, su mujer, seguía en la cocina. Iván Petrovich ya no la miraba como antes, pero le seguían gustando su suave sonrisa, sus ojos, en los que se escondían tanto la preocupación como la ansiedad. Nina siempre se preocupaba por él, aunque era 10 años más joven, y eso se reflejaba en sus acciones. Estaba preparando la mesa, colocando cuidadosamente los platos y los adornos. El mantel blanco yacía sobre la mesa como la nieve, y todo estaba listo para la fiesta. La mirada de Nina estaba concentrada, pero lo miraba de vez en cuando, como si comprobara que todo estaba en orden. Ella también estaba preocupada, aunque intentaba no demostrarlo. Ese día quería que todo saliera perfecto. «Deja de preocuparte», dijo ella cuando se dio cuenta de que él estaba de pie junto a la ventana, todavía mirando al vacío de la calle. «Todo saldrá bien. Los invitados vendrán, no lo dudes». Iván Petrovich se volvió y la miró. Había ansiedad en sus ojos. Quería creerlo, pero no podía librarse de la sensación de que algo iba mal. Se acercó a ella y, sacudiendo la cabeza, le dijo en voz baja: «¿Y si no vienen?» Nina se detuvo un momento, suspiró, tratando de ocultar su ansiedad, y volvió a sus preparativos. «¿Pero qué dices? ¿Es posible que no vengan a felicitarte en un día así? Todo irá bien, estoy segura». Ella no se lo creía al 100%, pero intentó no mostrar su emoción. No sabía cómo explicárselo. Él era su pilar, pero en los últimos meses parecía no estar muy seguro de sí mismo. Iván Petrovich llevaba varios meses sin ponerse en contacto con su hijo Nikolai. Solían verse a menudo, pero de algún modo la relación empezó a enfriarse poco a poco. Desconocía los motivos. Un día Nikolai dejó de llamarle, y desde entonces ninguno de los dos había dado un paso hacia el otro. Iván Petrovich recordaba lo orgulloso que se sintió de su hijo cuando se graduó en la universidad con matrícula de honor. Era un buen hombre, un buen marido y padre. Al principio todo había ido bien, habían hablado mucho de la vida, de las dificultades, e Iván pensaba que la relación con su hijo no se estropearía. Pero ahora le parecía que había un abismo entre ellos que no podía superarse sin más. Iván Petrovich envió a su hijo un mensaje 3 días antes del aniversario, invitándole a él y a su familia. No sabía cómo formular su llamamiento para que no pareciera intrusivo, pero al mismo tiempo todo estaba claro.
Esperaba que Nicholas y su esposa Catherine y su pequeño nieto Max pudieran venir y que ese día no fuera solo suyo. Sin embargo, no hubo respuesta. De pie junto a la ventana, mirando a la calle, Iván Petrovich trató de comprender en qué se había equivocado. En algún momento, en este largo y arduo viaje de la vida, se le debía haber escapado algo. Trabajó duro, dio a su hijo todo lo que pudo, le enseñó a ser honesto y responsable. Pero algo había salido mal. Apartó esos pensamientos cuando oyó los pasos de Nina. «No pasa nada», dijo ella al ver su rostro pensativo. «Todo va a salir bien». Pero no podía olvidar cómo Nikolai había dejado de venir hacía tiempo, como incluso en sus cumpleaños su hijo parecía prestarle cada vez menos atención. Él y Nina solían mirar fotos a menudo, recordando los días en que la familia había estado realmente unida. Cuando Nikolai aún era un niño pequeño y se emocionaba con cada nuevo acontecimiento en la familia. El tiempo pasó, y con cada año que pasaba se volvían más retraídos, compartían menos entre ellos. Todo se fue desvaneciendo poco a poco, y ahora Iván Petrovich ni siquiera conseguía responder a la invitación. Recordó cuántos años atrás había estado seguro de que su familia era lo más valioso que tenía. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Recordó que cuando era joven y estaba lleno de energía, cada día empezaba con el trabajo y pensando en su familia. La felicidad había estado en las cosas sencillas: hablar durante la cena, jugar al ajedrez con su hijo, pasear por el parque. Pero ahora parecía que todo eso había desaparecido. Volvió a mirar por la ventana. El tiempo pasaba inexorablemente y a pesar de todos sus esfuerzos, Iván Petrovich sentía que su mundo empezaba a desmoronarse. Todo lo que antes consideraba importante ahora le parecía menos. Estaba perdiendo la sensación de que su familia estaba realmente a su lado. Nina, como siempre, intentaba crear un ambiente acogedor. Se acercó a él, deteniendo sus pensamientos. «Creo que vendrán», dijo, sonriendo ligeramente. Pero Iván Petrovich tenía sus dudas. Con el paso del tiempo, las relaciones familiares de Iván Petrovich se volvieron cada vez más tensas e inseguras. Como cualquier padre, quería formar parte de la vida de su hijo, ver cómo se desarrollaba, cómo crecía su familia. Pero cada día que pasaba, su actitud se volvía más complicada y confusa. Iván recordaba los días en que Nikolai aún era un niño, cuando su familia era el mundo entero. Su casa solía estar llena de risas, conversaciones y mucho amor. A menudo se reunían alrededor de la mesa, jugaban a juegos de mesa y hablaban del día transcurrido. Estas veladas parecían tan importantes y significativas que Iván Petrovich estaba seguro: esos momentos no se pueden olvidar. Nikolai creció no solo como un niño listo e inteligente, sino como un verdadero centro de sus vidas. Era brillante, curioso, siempre deseoso de aprender algo nuevo. Sus aficiones cambiaron a lo largo de los años, pero cada nuevo interés Iván Petrovich lo apoyaba y desarrollaba de todas las maneras posibles. A veces él y su hijo daban largos paseos por el parque, hablando de filosofía, literatura o simples cuestiones de la vida. Estos momentos, estos largos paseos por las tranquilas calles de su pequeña ciudad, parecían tan valiosos e importantes para ambas partes. Pero a medida que Nikolai crecía, aparecieron en su vida nuevos intereses, amigos y preocupaciones. Cada vez pasaba más tiempo en compañía de sus compañeros, y luego con Catalina. Al principio, Iván Petrovich simplemente no prestó atención a esto, pensando que era normal. Le complacía que su hijo tuviera su propia vida, sus propias aficiones. Pero entonces empezó a notar que cada vez había menos comunicación. Cada año se veían con menos frecuencia y las conversaciones se volvían superficiales. Al principio, Nikolai empezó a ir a su casa con menos frecuencia, más tarde casi dejó de llamar. Iván Petrovich trató de encontrar una explicación, de pensar que tal vez era la edad, que necesitaba más tiempo para sí mismo, para su familia. Pero cada vez sentía más que su hijo se distanciaba de él, como si no comprendiera lo importante que era para Iván Petrovich mantenerse en contacto. Esto se hizo especialmente notorio después de que Nikolai se casara con Catalina. Iván Petrovich recordaba la primera vez que la conoció, cómo había entrado en su casa con aquella mirada segura de sí misma, sus modales caros y su actitud fría. En aquel momento pensó que su frialdad no era más que una timidez oculta, que simplemente no estaba acostumbrada a estar en ese círculo.
Pero cada año Catherine se sentía más y más alienada. No mostraba ningún interés por las reuniones familiares, aparecía menos en las fiestas y siempre buscaba una excusa para quedarse en casa. Iván intentó acostumbrarse. Intentó ser tolerante, sobre todo con Catherine, que no parecía ser tan abierta y cálida como su esposa Nina. Pero lo que más atormentaba a Iván era la forma en que Nicholas empezaba a cambiar. Se volvía cada vez más cerrado, se hacía más difícil hablar con él. Iván Petrovich intentaba hablar con él, pero siempre oía las mismas excusas de su hijo: estoy ocupado, tengo que hacerlo todo en el trabajo, la próxima vez. Pero en el momento en que Iván Petrovich se dio cuenta de que su hijo se estaba distanciando de verdad, comenzó otro proceso mucho más doloroso: su relación con Catalina. Nina observaba a menudo a su marido sentado pensativo mirando por la ventana, preocupado por lo que le ocurría a su hijo. Nina intentaba comprender lo que pasaba, pero sus explicaciones eran demasiado simples e indoloras. Está creciendo, Iván, todo irá bien. Pero Iván no podía librarse de la sensación de que algo había ido mal en sus vidas. Catalina estaba cada vez más descontenta y no dudaba en decir directamente que no le gustaba cómo se comportaba Iván en su casa, cómo ayudaba en las tareas domésticas, cómo se relacionaba con su hijo. Le exigió que se mantuviera alejado, que no interfiriera en los asuntos familiares, que no olvidara que era un anciano y que a su edad uno debía saber cuál era su lugar. Esto fue un duro golpe para Iván. Sintió que su respetado papel en la familia empezaba a desaparecer, como si no le necesitaran, como si ya no formara parte de este mundo. Al principio intentó ocultar sus preocupaciones, tratando de mostrarse reservado. Pero con cada arrebato sentía que su mundo se desmoronaba. No se da cuenta de que aún puedo ser útil. No soy un viejo, soy un padre, soy un abuelo, pensó Iván Petrovich, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Siguió ocultando sus sentimientos, experimentando en silencio aquella frialdad por parte de Catalina. Era insoportable, y quería hablar con Nicolás, pero cada vez que intentaba hablar de algo importante, el hijo simplemente hacía un gesto con la mano o cambiaba rápidamente de tema. Y hacía un año que no tenían una conversación de verdad. Las palabras escaseaban, las conversaciones se volvían áridas. Iván sentía que entre él y su hijo se estaba formando un abismo imposible de franquear. Quería entender lo que había pasado, pero no podía. No podía entender por qué Nikolai había dejado de percibirle como un padre, como un amigo, como un hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Pero, de hecho, Iván Petrovich no solo estaba preocupado por la alienación de su hijo. También estaba preocupado por sí mismo. Su vejez se acercaba, y cada año que pasaba sentía que sus fuerzas le abandonaban. Cada vez más a menudo se sorprendía a sí mismo pensando que antes era más fácil resolver los problemas, que antes era más fácil comprenderse a sí mismo y sus sentimientos. No podía entender cómo había llegado a ser la persona a la que ya no esperaban en casa, la persona a la que ya no consultaban. Cada vez le resultaba más difícil mantener la calma mientras veía cómo cambiaba su familia. Sentía que Nicolás, a pesar del amor que le profesaba, ya no le veía como el hombre que solía ser. Veía cómo su hijo se convertía en un extraño que ya no necesitaba su apoyo. Pero lo más doloroso era que el propio Nikolai no podía darse cuenta de que su padre aún quería estar cerca de él, de que para Iván Petrovich esta relación significaba mucho más de lo que podía imaginar. Cuando Iván Petrovich cerraba los ojos, pensaba en el pasado, en cómo él y Nikolai habían jugado al ajedrez hacía muchos años, cómo se habían enseñado cosas nuevas, cómo se habían reído de sus éxitos. Todo aquello le parecía lejano, casi imposible, como si existiera en otro tiempo, en otra vida. Pasaba el tiempo, e Iván Petrovich se sentía cada vez más perdido. Su lugar en la familia se veía amenazado, e incluso su decisión de abandonar la casa por un tiempo, para no molestar a nadie, no le proporcionó el alivio que esperaba. Cada día que pasaba sentía que su distanciamiento de sus seres queridos se hacía más profundo. No estaba dispuesto a admitírselo a sí mismo, pero en su interior sabía que algo importante en su vida había desaparecido. Su hijo ya no le prestaba atención y su nuera era cada día más fría y antipática. Sin embargo, Iván aún tenía la esperanza de que, tarde o temprano, su familia se diera cuenta de que seguía siendo necesario. Pero la esperanza era cada vez más débil. Cuando Iván Petrovich se marchó al sanatorio, no sabía que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida.
Le atormentaban los recuerdos de lo que había perdido, de cómo la intimidad fue desapareciendo poco a poco de su vida, y su familia se convirtió en algo ajeno y desconocido. Se sentó en un banco del parque del sanatorio, contempló los lejanos picos de las montañas y pensó en cómo todo había salido mal. Sintió lo duro que era estar lejos de su familia, lo difícil que era aceptar que ya no le necesitaban, como una vez había pensado que siempre estaría ahí para ellos. Tenía muchas preguntas, pero las respuestas parecían seguir acechando en las sombras. El sanatorio donde pasaba el tiempo estaba lleno de gente de todas las edades, y en un momento dado conoció a Valentina Grigorievna, una mujer que influyó en su percepción de la situación. Era diferente del resto de los veraneantes. Había una fuerza profunda en sus ojos que él notó de inmediato. Era mayor que él, pero su carácter no tenía nada de especial. Vivía en la habitación de al lado, y a pesar de su sencillez y de no tener ningún estatus especial, sus palabras a menudo le parecían acertadas, como si viera algo que los demás no veían. Habían empezado a hablar casualmente. Valentina Grigorievna estaba sentada en el mismo banco cuando Iván Petrovich también salió a pasear. Al principio intercambiaron algunas frases sobre el tiempo, y luego la conversación fluyó por sí sola. Iván Petrovich no pudo evitar hablarle un poco de sí mismo. Sentía que ella no le juzgaría, que se limitaría a escucharle sin dar importancia a sus ofensas y preocupaciones. Ella le escuchó en silencio, pero su mirada de simpatía no dejó indiferente a Iván. Cuando terminó su relato, Valentina suspiró y replicó: «¿Sabes, Iván Petrovich, a veces la vida nos presenta tales pruebas que son difíciles de comprender a la vez. Perdemos a seres queridos, perdemos la confianza y no siempre sabemos cómo afrontarlo. Pero te diré una cosa, si quieres recuperar lo que una vez fue importante para ti, tienes que dejar atrás los resentimientos. Verás, el perdón no siempre tiene que ver con los demás. Se trata ante todo de ti». Estas palabras impresionaron a Iván Petrovich. No comprendió inmediatamente lo que significaban, pero sintió que Valentina le decía algo muy importante. Realmente no había dejado atrás sus rencores. Le preocupaba que su vida hubiera cambiado, que su hijo se hubiera convertido en un extraño, que su nuera no quisiera aceptarlo en su familia. Sentía que este dolor le estrujaba el corazón. Pero Valentina tenía razón, no podía cambiar lo que ya había ocurrido, pero podía aprender a dejarlo ir. Estaba dispuesto a intentarlo. Se sentía interiormente seco por esta amargura, y tal vez si se permitía perdonar, podría recuperar al menos una fracción de lo que había perdido. En el sanatorio, Iván hablaba cada día más con Valentina. Ella le contaba su vida, las dificultades por las que había pasado. Pero lo más importante es que le enseñó a aceptar su vulnerabilidad, su vejez. Valentina dijo que no solo es importante perdonar a los demás, sino también acordarse de perdonarse a uno mismo. Explicó que todo el mundo tiene derecho a cometer errores y decepciones, pero no a quedarse en ellos para siempre. Enseñó a Iván Petrovich que debía buscar la fuerza para cambiar dentro de sí mismo, no en otras personas. El momento en que se dio cuenta de que solo el perdón podía devolverle la paz interior fue decisivo en su vida. Cuando regresó a casa, Iván Petrovich sintió que su visión de las relaciones familiares cambiaba. Se dio cuenta de que ya no podía esperar a que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no podía controlar a Nicolás, ya no podía obligar a Catalina a ser diferente. Pero podía cambiar él mismo. Podía volver con su familia, no en busca de reconocimiento o compensación, sino con la determinación de estar ahí para los que le importaban. Decidió que estaría allí para ellos, sin esperar nada a cambio, sino simplemente porque la familia era lo más importante. Se dio cuenta de que tenía sentido para él formar parte de esta vida, aunque no consiguiera todo lo que quería. Cuando Iván volvió a casa, sintió cómo había cambiado su percepción del mundo que le rodeaba. Entró en el piso donde aún reinaba el cambio, y aunque su corazón se apretó ante la sensación de pérdida, no se permitió sentir rabia. Lo aceptó. Se dio cuenta de que su lugar aquí no dependía de los muebles ni de la decoración. Ese lugar estaba dentro de él, en su voluntad de amar y ser amado. Nicolás le saludó con un poco de recelo, pero Iván, en lugar de culparle o buscar en él la causa de su sufrimiento, simplemente se acercó y le dijo: «Me alegro de estar aquí, hijo. Este es mi hogar, y estoy dispuesto a estar a tu lado si me lo permites». Sus palabras no estaban llenas de desesperación o dolor,
sino de aceptación. Nikolai guardó silencio, pero Iván vio algo diferente en sus ojos, no alienación, sino confusión. Se dio cuenta de que su padre había cambiado, de que su mirada se había vuelto más apacible. Aunque aún quedaban asuntos sin resolver entre ellos, algo en su relación había empezado a cambiar. Iván sintió que tal vez era el primer paso hacia la recuperación. Cuando se volvió hacia Catherine, sus palabras fueron las mismas. Sin acusaciones, sin recriminaciones, solo un reconocimiento de que no era perfecto, de que ambos habían cometido errores, pero que estaba dispuesto a trabajar en sí mismo para conservar algo de lo que tenían. Catherine no contestó de inmediato, pero en su mirada había cierta comprensión que hacía unos meses había sido imposible. A cada día, a cada paso, Iván Petrovich sentía que su vida empezaba a cobrar un nuevo sentido. No sabía lo que le esperaba, pero ahora estaba dispuesto a aceptarlo con el corazón abierto. Habían pasado varias semanas desde que Iván Petrovich había regresado a casa. Todo en su vida había cambiado, y aunque los resentimientos aún no habían desaparecido, sentía que cada día le acercaba más al momento en que la familia pudiera volver a ser una unión íntegra e inviolable. Pensó mucho en lo que había que hacer para restablecer los lazos perdidos. Iván Petrovich sabía que simplemente volver atrás y esperar que las cosas fueran como antes era una ilusión. Tenía que actuar. Nikolai empezó a aparecer en casa más a menudo, pasando tiempo con su padre. Ya no le evitaba, aunque seguía sintiéndose incómodo. Poco a poco entre ellos empezaron a surgir conversaciones, aunque breves, pero francas. Nikolai se detenía cada vez más a menudo en el pasillo, miraba la habitación de Iván, escuchaba sus consejos y compartía sus nuevas experiencias. Parecía que por fin se había roto alguna barrera, pero aún quedaba Catherine. Ella, aunque exteriormente educada, se mostraba distante y fría como antes. Iván Petrovich se dio cuenta de que, si quería restablecer la familia, tenía que hablar con Catalina y, sobre todo, no desde una posición acusadora. Tenía que encontrar la fuerza para mostrar paciencia y comprensión. Durante sus años juntos había observado muchas veces su comportamiento. Su relación con ella había sido complicada, pero a pesar de todo, lo sabía. Era la mujer de su hijo, la madre de su nieto, y tenía derecho a ocupar un lugar en su vida. Una tarde de otoño, cuando se percibía un notable frío al otro lado de la ventana y la casa estaba cómodamente silenciosa, Iván Petrovich invitó a Catalina a hablar con él. Sabía que sería un paso difícil, pero estaba dispuesto a darlo. No iba a sacar a relucir viejos temas, no iba a acusarla ni a hacer reclamaciones, pero sentía que había que decir algo importante. Catherine, comenzó Iván, cuando ella entró en la habitación y se sentó enfrente. No sé qué es lo que realmente no te gusta de mi presencia aquí, pero comprendo que debo cambiar mi comportamiento para no molestaros a ti y a tu familia. Catherine permaneció en silencio, sin encontrar su mirada. Permaneció sentada, ligeramente tensa, como si no acabara de entender lo que él quería decirle, pero en su rostro se veía que esperaba algunas palabras. No quiero inmiscuirme en tu vida, continuó Iván. Pero la familia es lo más importante. Siempre ha sido más importante para mí que cualquier otra cosa. Sé que no siempre fui el padre perfecto, que no siempre pude estar a tu lado cuando me necesitabas. Te pido disculpas por ello. Catherine levantó por fin la vista y se encontró con sus ojos. No había alienación en su rostro, pero sí un ligero rastro de tensión, como si se estuviera preparando para oír algo que lo cambiaría todo. Permaneció en silencio un rato más, pero luego, ablandándose un poco, contestó. Yo también me he equivocado. Hubo momentos en los que no me di cuenta de lo difícil que era para los dos. Pero tampoco ha sido fácil para ti. Quiero que haya paz en nuestra familia. Todos tenemos que entendernos si queremos que las cosas funcionen. Iván sintió que algo en su pecho se relajaba ligeramente. Esta conversación no era fácil, pero era importante. Se dio cuenta de que Catherine no era hostil, solo intentaba encontrar su lugar en este complicado nudo familiar. Sabía que era imposible que las cosas volvieran a ser como antes, pero era importante empezar por comprenderla y simplemente querer estar a su lado. Pasó el tiempo y la relación empezó a recuperarse. Nicolás y Catalina empezaron a abrirse poco a poco a Iván Petrovich, y aunque quedaban muchos asuntos por resolver, por fin había una auténtica voluntad de reconciliación en su familia. Timofey, el nieto de Iván, se convirtió en el eslabón que lo unía todo.
El niño era brillante, lleno de vida, y cada día llenaba más la casa de luz y alegría. Su presencia era un recordatorio vivo para todos de que, a pesar de todas las dificultades, la familia estaba unida por algo más grande, el amor y el afecto. Timothy observó encantado cómo su abuelo empezaba a pasar tiempo con sus padres de nuevo. Participaba activamente en todas las actividades, jugaba con él y a veces incluso le pedía a Iván que le enseñara algo que sabía. Iván le enseñó encantado a hacer manualidades, le explicó cómo plantar plantas y le enseñó a jugar al ajedrez. Estos sencillos momentos se convirtieron en una verdadera bendición para Iván Petrovich, y gracias a ellos volvió a sentirse necesario y valioso. El niño ayudaba a su abuelo incluso en esas pequeñas cosas que parecerían insignificantes. Le llevaba una taza de té cuando se sentaba en su sillón, o le preguntaba cuándo volverían a jugar juntos. En estos sencillos gestos, Iván encontró consuelo y sintió su papel en la vida de la familia. Se dio cuenta de que le necesitaban y de que en este mundo, a pesar de todas sus experiencias, aún tenía un lugar. En algún momento, Iván Petrovich se dio cuenta de que muchas cosas habían cambiado. Volvió a formar parte de la vida de su hijo y de su familia. Se dio cuenta de que reconstruir las relaciones familiares era un proceso largo y que tenía que seguir trabajando en sí mismo y en convertirse en una persona mejor para sus seres queridos. Decidió dejar atrás viejos rencores, aceptando que no siempre dependía de él. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades y decepciones, tenía que estar ahí para su familia. Porque la familia no es solo sangre, no es solo la gente con la que vives. La familia es lo que te da fuerza, es lo que te hace seguir adelante a pesar de todo lo que ocurre a tu alrededor. Con cada día, con cada paso, estaban cada vez más cerca el uno del otro. Aunque Nikolai y Catherine habían tardado mucho en abrirse, y aunque los sentimientos seguían siendo encontrados y a veces tensos, Iván Petrovich sentía que ya estaba preparado para perdonar y seguir adelante. Se dio cuenta de que en la vida las cosas no siempre son perfectas y que a veces hay que aceptar la situación tal como es y trabajar en uno mismo y en la familia para conservar lo que es importante. La familia, que poco a poco volvía a la normalidad, empezó a reunirse de nuevo para cenar, hablar, reír. Pero lo más importante es que aprendieron a respetarse y a darse cuenta de que cada uno tenía sus preocupaciones y sus puntos débiles. Y a pesar de todas sus diferencias, sabían que ahora, gracias a este camino de reconciliación, eran más fuertes que nunca. Habían pasado varios meses desde que Iván Petrovich había dado un paso decisivo hacia la reconciliación con su familia. Aunque muchas cosas habían cambiado, era imposible restablecer por completo la relación. El tiempo no podía devolverle lo perdido, pero podía ayudarle a ver las cosas de otra manera. Iván sentía que ahora empezaba a darse cuenta de lo importante que era no solo el proceso de reconstrucción en sí, sino también el viaje que habían emprendido todos juntos. Una tarde, cuando todo a su alrededor se llenó de la cálida luz de la lámpara y el olor a té recién hecho, Iván y Nikolai se sentaron a la mesa en la casa donde antes todo había parecido tan sencillo y claro. Ahora ya no existían entre ellos las barreras que se habían interpuesto recientemente en su relación. Hablaban cada vez más a menudo, y las conversaciones se hicieron más francas y profundas. «Papá», dijo Nikolai, dejando la taza sobre la mesa y mirando a su padre, «empecé a darme cuenta de que mucho de lo que hacía antes era un error. Esperaba que te dieras cuenta de lo que necesitaba y de que mis sentimientos eran importantes. Pero cuando dejé de escucharte, no solo te perdí a ti, sino también a mí mismo». Iván Petrovich sintió que aquellas palabras le penetraban en el alma. Su hijo por fin se había abierto, y aunque era difícil, Iván sabía que era un paso necesario. Miró a Nikolai, y aunque aún había una sombra de duda en sus ojos, ya podía sentir que su relación empezaba a construirse de nuevo. Era lento, como la regeneración de un viejo árbol que al principio parece muerto, pero cada año empieza a brotar más y más. «¿Sabes?», dijo Iván Petrovich, «yo tampoco entendía muchas cosas. A veces me parecía que te alejabas no solo de mí, sino de la vida misma. Pero ahora veo lo importante que era para ti encontrar tu camino». Guardaron silencio durante un rato, pero el silencio no era pesado. Estaba lleno de respeto y comprensión mutuos. Nicolás se daba cuenta cada vez más de que su padre tampoco era perfecto, que todos eran seres humanos con sus debilidades y experiencias. Pero lo principal era que eran una familia, y solo a través de ella se podía encontrar la fuerza para seguir adelante.
Ojalá pudiéramos tener más conversaciones como esta, dijo Nikolai, sonriendo de nuevo, pero con una nueva sinceridad. Así dejaríamos de ocultarnos mutuamente nuestros pensamientos. Iván Petrovich asintió. Eso era lo que realmente necesitaba oír. Sabía que aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora iban en la misma dirección. Y ese viaje no consistía solo en recuperar el pasado, sino en comprender que la familia no solo tenía que ver con el pasado, sino también con el futuro. Unos días más tarde, cuando llegó el sábado, Iván Petrovich se sentó en un banco del parque, invitó a Timofey a dulces y escuchó sus interminables preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. El niño era incansable en su búsqueda de conocimientos, y aunque sus preguntas a veces parecían tan simples, Iván les encontraba mucho sentido. Cada vez que se sentaban juntos, Iván se daba cuenta de que la relación con su nieto era lo que realmente importaba. Ese día, Timothy corrió hacia su abuelo, sin contener su alegría, lo abrazó y se apretó contra su regazo. Aquel momento fue sencillo, pero al mismo tiempo lleno de algo que no podía describirse con palabras. Fue un momento de verdadera unidad, cuando Iván Petrovich sintió que realmente tenía un lugar en este mundo. Ya no existía la alienación en su vida que había sentido tiempo atrás. Le necesitaban, y eso era lo más importante. «Abuelo, ¿no te ofendemos?», preguntó Timofey, mirándolo con auténtica preocupación. Iván Petrovich sonrió y abrazó más fuerte a su nieto. «No, Timothy, no estoy ofendido. Me he dado cuenta de que todos pasamos por momentos difíciles. Pero lo importante es que no estamos solos. Somos una familia, y eso significa que siempre podemos volver, por muy difícil que sea». Las palabras de Iván Petrovich sonaban tranquilas, pero estaban llenas de una profunda verdad. Miró a su nieto, sintió que sus manos se volvían cálidas y fuertes, y supo que su relación con aquel hombrecito sería la base de lo que sería importante en su vida. Nikolai y Catalina también empezaron a pasar cada vez más tiempo con Iván Petrovich. Su relación era difícil, pero lo intentaban. Ekaterina empezó a comunicarse más con él, intentando comprender su punto de vista, y Nikolai se sentía cada vez más responsable de su familia. Se dieron cuenta de que volver a conectar no era solo recuperar los viejos momentos, sino construir de nuevo los cimientos que se habían perdido. A pesar de todas las dificultades, poco a poco se convirtieron en mejores personas el uno para el otro. Iván Petrovich sintió que, a pesar de su avanzada edad, estaba en el centro de algo mucho más importante que nunca. Sentía que su vida no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo que no carecería de sentido. Una noche, cuando todos se reunieron para cenar, Iván Petrovich volvió a sentir lo importante que era cada minuto, cada mirada, cada palabra. Se dio cuenta de que la familia no consiste en momentos perfectos o relaciones impecables. Es apoyo, comprensión y capacidad de perdonar. Cada uno de ellos estaba dispuesto a trabajar en sí mismo para mantener ese vínculo. Mientras estaban sentados a la mesa y Timofey contaba alegremente cómo había aprendido a montar en bicicleta, Iván Petrovich sintió de pronto una profunda satisfacción. Sabía que, a pesar de todo, a pesar de toda la pesadez que una vez hubo en su relación, habían sido capaces de superarla. Estaban juntos, y eso era lo más importante. «Abuelo, ¿cuándo vamos a ir al parque este fin de semana?», preguntó Timofey, corriendo de nuevo hacia él y abrazándolo con fuerza. Iván Petrovich miró a su nieto y, sonriendo, contestó: «Por supuesto, Timosa. Iremos al parque. Y te prometo que montaremos hasta la noche». Timofey volvió a abrazarle, e Iván sintió que su corazón se llenaba de luz. Fue un momento que siempre guardaría en su corazón. Se dio cuenta de que aquel hombrecillo, su nieto, se había convertido en la luz que iluminaba su camino. Y fue a través de él, de ese vínculo, como se dio cuenta de que la familia no es solo una solución a los problemas, sino un camino hacia el apoyo y la comprensión. Cuando terminó la cena, Iván Petrovich se sentó en su sitio, y aunque sabía que aún habría dificultades por delante, ya no las temía. Sabía que estarían juntos, que podrían superar cualquier obstáculo. Y lo más importante, se dio cuenta de que ahora, a pesar de todo, su lugar en esta vida estaba redefinido. La familia volvía a ser su prioridad, y eso era lo que le daba fuerza y esperanza para el futuro.